اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Venimos hablando acerca de la forma en que los musulmanes o los creyentes tienen acceso al Corán y de qué forma conocen las leyes y las enseñanzas del Islam. Dijimos anteriormente que hay una necesidad de que la enseñanza islámica se mantenga protegida a través de la infalibilidad del profeta, del Corán, de Gabriel y de Dios, en el sentido que este mismo mensaje tiene que llegar desde el cielo hasta los hombres en la tierra a través de un canal que sea infalible para que no exista tergiversación, ni en el descenso del mensaje, en la revelación, ni en la forma que se recibe, ni en la interpretación, ni en la difusión. Por lo tanto, el profeta, además de ser el receptáculo de la revelación, es además el intérprete de la revelación, y es quien, de alguna manera, se encarga de traducir, digamos, las enseñanzas de Dios a los seres humanos. Después del profeta dijimos que en la escuela de Ahlul Bayt aparecen los imames de la descendencia de la familia profética, que son los encargados de proteger justamente el mensaje del profeta en sus dos versiones, en la versión del Corán como, digamos, aquel que recibió el Corán a partir de Dios, de la revelación divina, y también son protectores de la sunna profética, porque lo mismo ocurre con el tema de la tradición. Por ejemplo, si una persona ha escuchado un hadiz del profeta, o ha escuchado una narración, ha escuchado una, por ejemplo, historia, o ha escuchado un discurso, una clase, una lección, bueno, también si no es infalible, puede existir la posibilidad de que esta persona se equivoque en la transmisión, o se haya equivocado al escuchar, o al interpretarlo, o haya cambiado las palabras. Ahí aparece el rol de Ahlul Bayt alayhimus salam también como protectores de la tradición profética e intérpretes de la tradición profética, porque son los herederos de la sabiduría del profeta de una forma directa. Por lo tanto, los musulmanes, después de la muerte del profeta, el acceso que tienen al Corán y a la tradición por naturaleza debería haber sido Ahlul Bayt. Como ocurrieron unas cuestiones históricas que, digamos, desviaron este devenir natural del Islam para, digamos, que al fin y al cabo no termine en manos de Ahlul Bayt, aunque sea en forma oficial. Bueno, ahí comenzó digamos, el primer problema de interpretación del Corán y la forma de poder tener acceso al Corán. Por eso, por ejemplo, en las escuelas de jurisprudencia de nuestros hermanos sunitas se vuelven, por ejemplo, a los cuatro imames, como son Ibn Hanbal, como son el Shafi'i, el Maliki, y de alguna manera estos cuatro imames y todos los imames, digamos, ya sean, o sea, imames de la escuela sunnita, que no son considerados por nosotros como imames, pero bueno, son los sabios de la escuela sunna, de alguna manera tienen, el hecho de no ser infalibles tiene un nivel de interpretación totalmente diferente al nivel que puede tener alguno de los imames, por ejemplo, de Ahlul Bayt, por el simple hecho de que no han sido estos sabios sunitas elegidos por Dios, ni han sido, por ejemplo, personas que tuvieron un contacto directo con el profeta, ni han sido siquiera, digamos, compañeros del profeta. Entonces, está muy claro que los separa una gran distancia, algo similar con lo que pasó, por ejemplo, con los evangelios, en donde los evangelios no son el producto de una revelación directa, por lo menos los evangelios que hoy están en nuestras manos, de una revelación directa a Jesús y de una transmisión directa de Jesús, sino fue la inspiración, digamos, de los escribas de los evangelios. Bueno, algo parecido podríamos decir que ocurre con la interpretación del Corán y de la sunna profética con aquellos sabios que no fueron los imames que Dios propuso como continuidad. Pero bueno, yo no voy a entrar en el tema histórico, digamos, de la diferencia, ya se habló cuando hablamos del tema del sunismo y del shiismo. Ahora lo que me interesa saber es cuál debería ser el canal del creyente, del ser humano musulmán, para lograr las enseñanzas del Islam, o sea, para poder obtener esas enseñanzas, para poder recibir y percibir y comprender esas enseñanzas. Después de la muerte del profeta comienza con Ahlul Bayt alayhimus salam, y
llega el 11º imam, el imam Hassan al-Askari. Cuando fallece comienza el imamato del imam Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Con la ida del imam Mahdi, ahí comienza una nueva etapa, que es la etapa de los sabios. Generalmente hay una interpretación muy clara de cuál es el rol que cumplen los sabios en el Islam, en pro de transmitir la tradición y la interpretación del Corán. El tema del ocultamiento del imam Mahdi obviamente crea una nueva instancia que es una instancia de dificultad en realidad. A nivel conocimiento caemos en el mismo problema que se cae cuando no tenemos al profeta entre nuestras manos o no tenemos a un imam entre nuestras manos. Es decir, entre nuestras manos es una frase árabe que yo, la traduje literalmente. No está frente a nosotros, no está delante nuestro. Lo que quiero decir es que con la desaparición del imam, o con el ocultamiento del imam Mahdi, obviamente lo que continúa es una etapa de dificultad, en el sentido que ya no tenemos acceso al infalible. O sea, estamos en el mismo problema que cayó la comunidad sunita, por ejemplo, después de la muerte del profeta, que siguen a gente no infalible, con la diferencia que en la época del profeta, el profeta había dicho cuál era el camino de solución, ¿sí? Y los hermanos sunitas siguieron otro camino. O sea, en vez de seguir a Ahlul Bayt como la continuidad del profeta, siguieron a los califas. En este caso, el tema también se da de esta forma, y es que el imam, cuando desaparece o se oculta también teniendo en cuenta esta necesidad de la comunidad del imam. Por lo tanto, dice, bueno, a partir de ahora entonces se sigue a aquellos sabios que siguen nuestras narraciones, que narran o transmiten nuestras narraciones. Por lo tanto, la continuidad va a ser a través de aquellos narradores o transmisores de las narraciones de Ahlul Bayt alayhimus salam. Y por eso ahí existe, especialmente en el tema de las normas del Islam, y para aprender un poco las leyes y las reglas del Islam, lo que llaman el taqlid o la imitación. Aquí nosotros, cuando uno quiere conocer las normas del Islam, por ejemplo, lo hace a través del taqlid, o sea, imita a un sabio. ¿Qué es imitar a un sabio? Un sabio es una persona que ha dedicado toda su vida al estudio del Corán y las tradiciones, y que tiene la capacidad de extraer del Corán y de las fuentes del Islam las leyes, como para decir, bueno, esto está permitido en el Islam, esto no está permitido, por lo menos al nivel de su propio conocimiento. Quien sigue a ese sabio en las normas, o sea, quien obedece a las interpretaciones que este sabio hace de la sunna, de la tradición y del Corán, es un imitador, o sea, es un muqallid. El muqallid es quien imita, o sea, quien cumple con la ley de Dios según las fatwas o los dictámenes de algunos de estos sabios. Por eso decimos que la forma de tener contacto con las enseñanzas del Islam, por lo menos en materia legal y en las normas y reglas del Islam, es hoy en día, en la época del ocultamiento del imam Mahdi, a través de los sabios, con esta nueva instancia que es la instancia del ijtihad, que es justamente la capacidad que tiene el sabio de extraer las leyes prácticas de las fuentes del Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.